Todas y a todas en este acto que precede incluso la propia inauguración de la Universidad de Verano, y bueno, es con un motivo que nos llena de orgullo, con la presencia de Michael Roberts, que va a inaugurar lo que es este ciclo, las sesiones de formación que refieren al ciclo de economía, al que concedemos bastante importancia para diagnosticar la situación económica de este mundo, ¿no?, en el que vivimos, y en el que, antes de presentar a Michael, me voy a permitir dar unas notas de presentación del propio ciclo de economía y de las propias acciones de discusión que vamos a abordar en los próximos días, fundamentalmente por la tarde, pero también en algún taller por la mañana, ¿no? En el día de hoy vamos a abordar la crisis de onda larga, la crisis de acumulación capitalista, y bueno, lo vamos a hacer contando con un marxista reconocido que ha militado durante 30 años en la izquierda británica, y desde una aportación de análisis económica muy interesante, y también desde el conocimiento de primera mano del mundo de los mercados financieros en la City de Londres. Michael Roberts es, por tanto, una de las estrellas principales de esta universidad, y hoy vamos a disfrutar con él. Pero el ciclo también contiene otros temas que son complementarios y que profundizan en otros aspectos de la crisis económica. Mañana mismo contaremos con Álvaro Rein, que va a abordar la cuestión de la crisis del sistema financiero a escala europea. Y también os invitamos a que por la tarde, la sesión de por la tarde, estéis con nosotros, a los que estáis interesados en seguir las cuestiones económicas. Por la mañana seguiremos contando en un taller a las 11:30 con Michael Roberts y Álvaro Rein, que están en la mesa hoy, abordando una discusión muy interesante de ver hasta qué punto el marxismo colisiona o no lo hace con el keynesianismo, y si hay dentro de la corriente keynesiana, especialmente la post-keynesiana, elementos rescatables para la izquierda. Ese debate de enorme interés será tratado mañana por la mañana a las 11:30. El próximo jueves, Luis Osorio y yo mismo abordaremos la crisis económica, pero desde el punto de vista de qué pasa con la dinámica salarial, con el mundo del trabajo, con las relaciones laborales, y será el tema del próximo jueves de 5 a 7. El viernes, en esta universidad, una de las claves y consignas que defendemos es que no pagamos la deuda, pero hay que determinar cómo no se paga, qué modalidades hay de no pago y qué experiencias históricas y qué soluciones alternativas hay a esta cuestión. Manolo Garí y Jesús Rodríguez abordarán este debate, en el que la izquierda también se dirime, la izquierda radical se dirime entre plantear ideas como la auditoría o directamente el impago unilateral inmediato. Este debate se organiza el próximo viernes. Y el sábado, finalmente, contaremos con otra de las estrellas internacionales que van a asistir a esta universidad, Michel Husson, en el que, entre otras intervenciones del propio economista francés, en el propio ciclo de economía, dará su perspectiva sobre la cuestión del sistema euro y qué se puede hacer con él. Sin más prolegómenos, voy a proceder a dar la palabra a Michael Roberts, que será el interviniente de hoy. Lo hará en inglés, y contaremos con Álvaro Rein como un intérprete de lujo, que por tanto tenemos una interpretación consecutiva, y bueno, espero que disfrutéis mucho con esta intervención. Muchas gracias y bienvenidos todos y todas a esta Universidad de Verano. Comrades, I thank the Anti-Capitalist Left for inviting me to speak at this summer school, and it is very summer school, lots of heat. I apologize too for speaking in the language of modern imperialism, English,
and Alvaro here will translate, I hope, effectively what I'm going to say. Quiero agradecer primero de todo al micro, por favor. Quiero agradecer antes de nada a Izquierda Anticapitalista por invitarme a esta calurosa escuela de verano y quiero pedir disculpas antes de nada por dar una ponencia en el idioma del imperialismo, en el inglés. Okay, so let me start by reminding you that it is now 6 years, almost exactly, since the great credit crunch that began in the banks around the world started. And it started with the Banque Nationale de Paris announcing in August to the world that it had this fund with lots of American mortgages in it, which had lost all its money, and it would have to close down this fund with some billions of euros losses. Hace 6 años empezó la gran crisis financiera en la que estamos inmersos todavía y quiero recordaros que esta crisis empezó en sus inicios con la noticia de que el banco francés BNP Paribas tenía unos fondos que estaban experimentando salidas masivas de capital. That began an avalanche of losses with all the banks in the America and in the rest of Europe announcing such losses in their funds. As one fund closed, another one lost money because banks had invested in each other. Eso dio lugar a un proceso en cadena por el cual una institución financiera tras de la otra se empezaron a anunciar quiebras en cadena y flujos de capital que salían de instituciones bancarias, instituciones financieras en Estados Unidos y en todo el mundo. Now, this very quickly led to a collapse in the real economy, the actual production of the major capitalist economies. I have produced a handout which is being distributed. There are a few copies, but if you don't get them, there are graphs in that which will enable you to see better, and I will make sure that it's posted available for those who do not have it. But there are a few copies which will show these graphs, but because not everybody has them, I will have to tell you what it says. Esta huida de capitales de todas estas instituciones financieras se tradujo después en un colapso de la economía real y bueno, hemos distribuido un texto con mi presentación en la que incluye una serie de gráficos en la que vais a poder ver una serie de cosas que os quiero mostrar. So in the major capitalist economies of the OECD, production fell by 4%, 3%, very quickly in just 1 year. That's a big fall by any standards of the past 50 years. But also, even more, investment by the capitalists collapsed by 15 to 20% in 1 year. A massive fall in the amount of investment by the capitalists in the real production of the economy. This inevitably led to a very sharp fall in employment. And in the United States, employment fell during the slump of 2008-9 by over 6%. 6% of workers lost their jobs. That's more than double the average in every other slump. Esto llevó a una caída enorme, como podéis ver en el primer gráfico, en el crecimiento real del PIB de los países de la OECD, una caída de casi el 6%. También llevó una caída brutal de la inversión en los países de la OECD, que está, como podéis ver en el segundo gráfico de la charla, una caída de más del 10%, y en una caída también sin parangón histórico en el empleo en Estados Unidos, del 6,3%. So began the possibility that all the banks and financial institutions and the insurance companies that were insuring the banks would collapse in a great meltdown of credit. Entonces surgió la posibilidad de que todas las instituciones aseguradoras, instituciones financieras colapsasen todas conjuntamente en un gran proceso de colapso crediticio. What was the policy of the governments of the world? Was it to take over the financial institutions and bring them under the control of the people so that they could operate in the interests of the people, or was it something else?
qué iniciativa, cuál fue la política de las autoridades mundiales para enfrentarse a esta situación de crisis? ¿Fue apropiarse de las instituciones financieras mundiales para ponerlas al servicio de los intereses sociales y de la población, o fue otra la respuesta? Of course it was something else. Their solution was that we must, as a people, as a government, as taxpayers, bail out the banks and the insurance companies. We must pay off their debts. We must insure them for their losses. Let me give you one example that the biggest insurance company in the world, the American AIG, had insured all the investment banks like Goldman Sachs and others for the losses on these speculative funds. So they had to pay these banks the money, but they went bust as well. What did the government of America decide to do? It decided to give AIG as much money as it needed so that AIG could give Goldman Sachs all the losses that it made, pay back all those losses on its insurance. Pues no, su respuesta ciertamente no fue la de poner las instituciones financieras al servicio de los intereses de la población, servicios sociales, sino que su respuesta consistió básicamente en rescatar a los bancos y a los prestamistas. Quiero daros un ejemplo, el ejemplo también de la empresa, la aseguradora multinacional AIG, una de las aseguradoras americanas más grandes del mundo, que fue rescatada básicamente para asegurarse de que esta aseguradora que había entrado en quiebra pudiese pagar al tenedor de créditos de impago más grande de esta aseguradora, que era el banco de inversión Goldman Sachs. Entonces, para asegurarse que este banco, Goldman Sachs, no iba a quebrar como resultado de la quiebra de AIG, el gobierno americano decidió salvar a esta aseguradora solamente con ese propósito de salvar a este banco de inversión. So everywhere, government spending rose dramatically in order to pay the banks. And most government spending, or by reducing spending on other things, which was also done, but by borrowing more money, creating more debt for the government to pay the banks off. So government debt in the big economies went from something like 50%, 60% of national output in all the big economies, up to over 100%. And at the moment it is still rising. In Spain it went from 50% and is now heading towards 100%. So all the big government debt, which everybody complains about, was a product of two things: bailing out the banks and the financial institutions, paying off their debts, and also the slump in the economy that resulted in a fall in tax revenues and an increase in welfare spending and unemployment spending. El gasto público de los gobiernos aumentó enormemente para poder rescatar a las instituciones financieras. Este gasto público se financió aumentando en parte los impuestos. También se trató de ajustar el aumento del déficit fiscal, recortando el gasto, pero el gasto público concretamente que se utilizó para financiar el rescate de los bancos se financió principalmente a través de un aumento de la deuda pública, y por eso podéis ver en los gráficos de la presentación cómo se disparó el monto total de deuda pública en los países occidentales, en Estados Unidos por supuesto, pero también en España enormemente durante el periodo de la gran recesión, precisamente para financiar el gasto de los rescates a las instituciones bancarias y financieras. Now our governments say we cannot have this level of debt. It must be reduced. Now we have paid the banks off. Now we have this great recession and slump. We must pay this debt off. How can we pay this debt off? Well, it must be paid by the workers taking more taxes, by reducing the benefits and spending on investment on things or public services and public goods, by reducing the number of public sector workers so wages are reduced, and of course by reducing our pensions, because now people like me are still alive and still getting their pensions, and they're making you young people pay for us. That is not right, is it? Después los gobiernos empezaron a decir que la deuda había aumentado demasiado rápidamente y que era una prioridad reducir la deuda, cuando justamente la principal causa del aumento de la deuda pública había sido el esfuerzo en rescatar financiero para rescatar a los bancos y a las instituciones financieras.
pero ahora los gobiernos argumentaban que para reducir el monto de deuda que se había convertido en prioritario, tocaba básicamente aumentar los impuestos, recortar más el gasto social, reducir los salarios, recortar las pensiones. De modo que gente como yo, por ejemplo, que está cerca de jubilarse, pues lo va a tener muy duro. And what is forgotten, of course, is that pensions are not some welfare benefit. They are actually part of people's wages that they worked for, and they make a deduction for the pension. So it is some wages that are held back to give you later on when you retire. It is actually a cut in wages, not a cut in benefits handed out by the government or the people. El recorte en las pensiones en realidad es un recorte, se puede decir que es un recorte salarial, porque las pensiones en realidad son un salario diferido, financiado de los salarios pasados de los trabajadamente, con lo cual un recorte en pensiones es un recorte directo sobre los salarios de los trabajadores, y no es realmente un recorte en el gasto público o una reducción del gasto público financiada con impuestos, sino que es directamente un recorte en salario diferido de todos los trabajadores y trabajadoras. I earn my pension. Yo me he ganado mi pensión. So how did this crisis come about? How did this great collapse happen? What was the cause of it, which is the discussion I have finally got to? Entonces, ¿cuál fue? Finalmente llego al punto principal, que es ¿cuál fue realmente entonces la causa de esta crisis, de esta gran recesión? You have a monarchy in Spain. I do not know all the stories, but I hear them. We also have a monarchy in Britain. Our Queen went to the London School of Economics during the crisis, and she was visiting the very important professors of economics at the London School of Economics, and she said to them, "How did this happen, and why did you not know?" Sí, aquí en España vosotros tenéis una monarquía y un rey. Ahora mismo no tengo tiempo para discutir los méritos o desméritos de esta situación, aunque he escuchado diversas historias. En el Reino Unido nosotros sufrimos ya la monarquía desde hace tiempo y solo tuvimos una breve época republicana en el pasado. Pues la reina de Inglaterra, del Reino Unido, en noviembre del 2008 prestó una visita a la prestigiosa London School of Economics de Londres, que es una importante universidad especializada en economía, y preguntó a una serie de eminentes economistas que se encontraban en el público por qué ninguno de ellos o ningún economista había sido capaz de prever o se había dado cuenta de la crisis crediticia que estaba en camino. The head of the most prestigious science institute in Britain was in consternation. He thought about it, and then he wrote a letter to the Queen, and he said, "The failure to foresee the timing, extent of the crisis and to stop it was principally a failure of many bright people, both in this country and in the world, to understand what was going on. We do not know." El secretario de uno de los institutos científicos más prestigiosos de Inglaterra se apresuró a enviarle una carta de respuesta respondiendo a la pregunta que había hecho la reina, y en su carta decía: "La recesión mundial es un enorme acontecimiento y es razonable preguntarse en qué medida se podía haber previsto. Incluso más importante, no podemos decir nunca más si no entendemos totalmente lo que ocurrió". Pero le dijo también a Su Majestad, aunque la incapacidad de pronosticar de momento la extensión y la gravedad de la crisis con el fin de evitarla tuvo muchas causas, la causa principal se debió a la incapacidad y la imaginación colectiva de mucha gente brillante, tanto en este país como internacionalmente, su incapacidad de entender los riesgos para el sistema en su conjunto. The head of the central bank in America was a very famous man, Alan Greenspan. He was the hero of American capitalism for creating the boom of the 2000s. In the crisis, he was asked to come to the United States Congress and explain what had happened. He said, "I am in a state of shock. All the things I have believed in for the last 40 years are not right. It is not working. There is evidence. I thought that everything was going well, but clearly it was not. It is very difficult to understand."
el presidente de la Reserva Federal Americana de entonces, Alan Greenspan, uno de los hombres más poderosos del mundo, fue a dar un testimonio ante el Congreso americano, a explicar también, tratar de explicar él a los congresistas cuáles habían sido las causas de la crisis. Y lo que dijo que él mismo estaba sorprendido por la crisis. Dijo, estoy en un estado de total incredulidad, porque he estado oyendo por 40 años o más, con muy considerable evidencia, de que el sistema de mercado funcionaba excepcionalmente bien, y sin embargo ha pasado lo que ha sucedido, lo que ha pasado la crisis. Greenspan said, well, maybe it was a chance in 100 years, just one of those things that happen every 100 years. It came together like a perfect storm. It only happens once or twice, said the Treasury Secretary of the United States at the time. Daniel Gross, an economist, said, yes, what's the difference between once or twice? In this case, several $1 trillion. Sí, dijo que Alan Greenspan también añadió que, bueno, que la crisis había sido uno de esos eventos raros que suceden una vez cada 100 años. Y el secretario del Tesoro americano de aquel entonces, Frank Paulson, dijo que también una cosa que solo había acontecido una o dos veces antes en la historia. El economista David Gross añadió, ¿cuál es la diferencia entre algo que sucede con frecuencia y algo que sucede una o dos veces cada mucho tiempo? Son varios cientos de miles de millones de dólares. I do not think we can accept the argument that the Great Recession and the collapse of the banks was just one chance in 100. It was just a chance of history. Or, as Greenspan went on to say, it's just human nature. It happens every so often. That is the way it is. No puedo aceptar la explicación de que la crisis fue un evento casual, aleatorio, algo que sucede una vez cada 100 años, algo que no se puede predecir y que cae del cielo como por pura casualidad, como por arte de magia. Esa explicación no es aceptable para mí. Actually, Greenspan later said, much more seriously, what he thought was the cause of the crisis. He said, I doubt that it is possible for stability to be achieved in capitalist economies, given the always turbulent competitive markets, continuously being drawn to war but never achieving equilibrium. Unless there's a social choice to abandon markets and leverage for some form of central planning, I fear that bubbles will turn out to go on forever. Alan Greenspan, en un momento en el que se lo tomó un poco más en serio, trató de dar una explicación un poquito más seria de la crisis y dijo textualmente, este es Greenspan hablando, el gobernador del Banco de la Reserva Federal Americana entonces, dijo, dudo mucho que la estabilidad se pueda lograr en las economías capitalistas, dado que los siempre turbulentos mercados competitivos están continuamente yendo en la dirección de alcanzar el equilibrio, pero sin embargo nunca consiguen alcanzar el equilibrio. Y añadió, a menos que la sociedad opte por abandonar los mercados, el sistema de mercado y llevar a cabo alguna forma de planificación central, me temo que evitar las burbujas resultará en último término algo inviable. Mitigar sus consecuencias es todo lo que podemos esperar hacer. Now, most economists in the universities of the world reckon that markets work. They believe that if markets are allowed to move freely without interference from trade unions or governments, then they will produce the things that people need efficiently. La mayoría de los economistas del mundo creen que si se deja a los mercados a su libre albedrío, sin interferencias por parte de sindicatos para interferir sobre los niveles salariales, ni interferencias de los gobiernos, el mercado libre, por sus propios mecanismos de ajuste interno, conseguirán resolver las crisis, las situaciones de desequilibrio. Some economists win Nobel Prizes for economics for saying this. Algunos economistas incluso les dan el premio Nobel de Economía for his efficient markets hypothesis, which is the hypothesis that if markets are allowed to do what they want, they will allocate resources with full information to where it is needed. Jim Farmer, uno de estos economistas, ganó el premio Nobel de Economía por desarrollar lo que se conoce como la teoría de los mercados eficientes, que dice básicamente que los mercados en todo momento incorporan toda la información disponible de la manera más eficiente. After the Great Recession, he was interviewed and he was asked, if that is the case, why was there a Great Recession? He said,
We don't know what causes recessions. I'm not a macroeconomist, so I'm not worried about that. We've never known. Debates go on to this day about what caused the Great Depression. Economics is not very good at explaining swings in economic activity. I could have predicted the crisis, but I didn't. I'd love to know more what causes crises. Sí, le preguntaron, entonces le preguntaron a Eugene Farmer si es así, entonces cómo es posible cómo pudo suceder algo como la crisis, y dijo que realmente él no sabía, que realmente en realidad la ciencia económica no es muy buena en predecir crisis, y que no sabe, no es capaz realmente de responder a la pregunta de qué es lo que origina las crisis, pero que si existe por ahí una explicación razonable, que le encantaría ser el primero en conocerla. But there are alternative economic arguments to the mainstream argument that markets are efficient and crises do not happen. In particular, there is the alternative argument of John Maynard Keynes, the Keynesian economics. Pero hay interpretaciones, por supuesto, alternativas a las de la economía convencional de qué es lo que causa, cuáles son los factores que causan las crisis. Entre ellas está, por ejemplo, las explicaciones de las teorías de John Maynard Keynes. The Keynesian explanation is something like this. There is a collapse of demand for buying goods. Households stop buying goods in the shops. Businesses stop investment. Suddenly everybody wants to hold on to money rather than spending. There is a liquidity trap. La explicación de Keynes, Keynes argumenta más o menos así para explicar las crisis. Las crisis se deben a una caída de la demanda efectiva, una insuficiente demanda agregada en la economía, y una especie de trampa de la liquidez en la que la gente atesora dinero en vez de gastarlo. Y esto produce una carencia de demanda agregada en la economía, y es lo que provoca la crisis. Keynes called this a lack of animal spirits. Animal spirits, making people want to invest, want to spend, suddenly disappears. Keynes tildó este fenómeno, el fenómeno por el cual la gente de repente decide no invertir y atesorar dinero, no gastar en inversión, sino atesorar el dinero de manera improductiva, como algo que estaba relacionado con los espíritus animales que llaman los inversores. Some followers of Keynes, in one particular Hyman Minsky, said that this thing happens, this collapse in animal spirits happens because of instability in the financial sector. Speculators and bankers suddenly find they can no longer continue to lend money and find profit from it. Algunos de los seguidores de Keynes, como el economista post-keynesiano Hyman Minsky, también desarrolló una teoría explicando cómo las crisis también pueden suceder por el colapso del sistema crediticio, del sistema parte financiera de la economía. The financial sector is the cause of the crisis for Keynes and Minsky. Instability in the financial sector, bankers holding on to money rather than lending it, people holding on to money rather than spending. This is the cause of the crisis. Según estas teorías keynesianas, el sector financiero es el responsable de la crisis. El origen de la crisis proviene del sector financiero y no de la economía real, porque es el deseo de la gente de atesorar dinero en vez de gastarlo en actividades productivas lo que provoca esta carencia de demanda efectiva que conduce a la crisis. Now, I think this is an inadequate explanation because it tells you that if we fix the banks, if we fix the finance sector, everything is fine. So what the capitalist production for the market is fine. There is nothing wrong with that. It's the bankers are causing a problem with the way that money circulates in the system and their speculation in the financial markets, stock markets and so on. If we stop that, then capitalism works. We can continue with private ownership, we can continue with capitalist production for profit. It will work as long as the financial sector is dealt with.
Entonces, la implicación de estas teorías keynesianas es que básicamente podemos superar la crisis siempre y cuando seamos capaces de resolver los problemas del sector financiero, que es el causante último de la crisis económica. Siempre y cuando reformemos las estructuras del sistema financiero o consigamos que los banqueros se comporten como banqueros que financian la economía productiva y no como especuladores, podremos conseguir salir de la crisis y evitar nuevas crisis en el futuro. Esta es la implicación de la explicación keynesiana. The Marxist view is that this misses the real contradiction in capitalism. The contradiction in capitalism which causes crisis is not between the finance sector and the production sector, it is in the actual mode of production of capitalism, because capitalism produces things that we need and that people need in general only if there is a profit for the individual capitalist companies. It is a profit motive system. In the Keynesian analysis, the question of the profit does not really arise except afterwards. It is not the central point. Marx's theory says, if you want to understand why there's a crisis, first understand that we have a mode of production that only produces things for profit. So what happens to profit is crucial to understanding what happens to the economy. La interpretación marxista se basa en decir que realmente la crisis no sucede por un conflicto o una contraposición entre el sistema financiero y la economía productiva real, sino que surge la propia dinámica interna del sistema capitalista. Y que el motivo fundamental del funcionamiento del capitalismo es la búsqueda de la ganancia, ¿no? La búsqueda de rentabilidad del capital y de la ganancia, y que solo a partir de aquí uno puede explicar cómo funciona realmente el capitalismo y qué es lo que produce las crisis, a partir de esta premisa de que la motivación fundamental de la dinámica capitalista es la búsqueda constante de aumentar el beneficio y la rentabilidad del capital. Who produces profit? Not the capitalists, not the machinery they have. It depends on people going to work for the capitalist, working for hours. The products the capitalist has are then owned by the capitalist. The capitalist owns the office, the factory, the plant. He just pays wages to the workers. The workers own nothing. They work 8 hours a day, but the products they produce are worth more than the wages they get. Say they get just 4 hours of work in wages. The other 4 hours are profit owned and controlled to be sold by the capitalist on the market. ¿Cuál es el origen del beneficio, de la rentabilidad del capital? No es realmente el capitalista el que produce el beneficio, el que da origen al beneficio o al capital. El capitalista es el dueño de la fábrica, de la empresa, pero realmente el beneficio proviene en última instancia del trabajo no remunerado de los trabajadores, que si trabajan 8 horas al día, por ejemplo, 4 de esas 8 horas están produciendo valor no necesario para su propio mantenimiento como trabajadores, sino para beneficio del capitalista. Esto es lo que se llama plusvalía en términos marxistas y es el origen del beneficio y de la rentabilidad del capital de acuerdo a la teoría marxista. But here is the contradiction. Capitalists, to get profit out of the workers, have to compete against other capitalists. So they have to be able to sell at a lower price, they have to get more effort out of their workers, or they have to use better technology which makes their goods cheaper than their rivals. So there is a pressure for them to introduce more and more machinery to mechanize the process of production. Pero aquí está la contradicción, que los capitalistas que obtienen sus beneficios en base al trabajo no remunerado de los trabajadores tienen que competir con otros capitalistas, tienen que tratar de reducir el salario, el coste de sus trabajadores para poder competir mejor con otros capitalistas, o invertir en maquinaria y en métodos para aumentar la productividad de sus trabajadores para conseguir producir más plusvalor, más trabajo no remunerado en comparación a los capitalistas, a otros capitalistas rivales con los que compiten en el mercado. So there is a tendency for the costs of mechanization to rise relative to the costs of labor, but only the labor produces the value, makes the goods, the products and the services that can be sold by the capitalists. So increasingly the cost of mechanization rises against the cost of labor. And over time, this is a tendency for the profitability that the whole capitalist system is getting starts to fall. Esta competencia
esta búsqueda constante de aumentar la productividad invirtiendo en más capital, más medios de producción relativo a los trabajadores, al número de trabajadores y salarios, conduce a que la proporción entre capital, entre bienes de inversión y trabajo asalariado está aumentando constantemente en beneficio del capital de los bienes de inversión. Y esto, dado que el valor en última instancia no proviene del capital acumulado, sino de la fuerza de trabajo, de la fuerza de los trabajadores, esto quiere decir que la fuente última del valor está disminuyendo en proporción al gasto total, a los costes crecientes en capital, en maquinaria, en bienes de inversión. Y esto es lo que explica la caída de la tasa de ganancia del capital, la rentabilidad del capital. This is the difficult bit. So, this process of the tendency of the rate of profit to fall can be resisted, counteracted by making the workers work harder, employing more workers, raising all the profit, all the expansion of production, but only for a limited time. So the argument of the Marxist theory of crisis is eventually the profit will fall, and as the rate of profit falls, at a certain point, the overall profit will no longer rise, and capitalists will say, what is the point of investing anymore, especially the weak capitalists, if we lose money by investing more? So they stop. Este método por el cual los capitalistas, los empresarios intentan continuamente aumentar la productividad del trabajo, invirtiendo más y más en maquinaria, en bienes de producción, en capital físico relativo a cuando la tasa de ganancia en la actividad productiva es cada vez menor, pues hay un desvío de capital o de interés inversor hacia las actividades cada vez más puramente especulativas que prometen unos ingresos mayores. Y esto es lo que vemos también, lo que vimos que sucedió antes de la crisis, pero llega un momento dado en que la disparidad entre la burbuja de deuda y la tasa real de ganancia de la economía real es tan grande que ya no es capaz de sostenerse, esta ficción no es capaz de sostenerse por sí misma, y entonces se colapsa la inversión real también, y se da comienzo a una recesión económica, que es lo que vimos que sucedió en el 2007, a partir del 2007. Thank you. Where are we now? We have the recession finished officially in falling production for the capitalist economies in the middle of 2009. ¿Dónde estamos ahora? Tuvimos una recesión de la economía, una caída del PIB, de la economía real en el 2009. But the recovery, we have no recovery. We have very little recovery, the weakest recovery since the Second World War. La recuperación es casi imperceptible. Hemos estado presenciando la recuperación más débil de la economía a partir de una recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Indeed, if you think of a capitalist economy being perfect and just going straight up, say 3% each year, say that was a perfect position. Instead, it goes zoosh, but it doesn't get back to 3%. So the gap, the hole, builds up. And currently, 20% of potential GDP, which could have been available for the people of the advanced economies, has been lost forever. Capitalism has wasted 20% of its output over the last 5 years because it cannot maintain a steady growth. And that is still continuing because it still has not got back to the average growth rate, which was not very high anyway. Si tratamos de concebir, imaginaos una economía que crece a una tasa de crecimiento anual del 3%, pero que de repente se produce una caída brutal por la recesión económica del PIB y el crecimiento pasa a ser negativo. Pues bien, después se sucede a la crisis, le sucede la recuperación económica, pero cuando la economía, el PIB, vuelve a crecer a tasas positivas otra vez, no lo hace ya a las mismas tasas de ritmo de crecimiento positivo que lo hacía antes de la crisis. Lo hace, por ejemplo, a una tasa anual inferior al 3%. Esto quiere decir que, aunque se está produciendo la recuperación económica, las tasas de crecimiento positivas no son suficientes como para compensar la caída previa del PIB.
por ejemplo, en las economías avanzadas, esto quiere decir que hoy estamos funcionando en las economías avanzadas mundiales con un producto una capacidad potencial de economía inferior en un 20% a los niveles potenciales de producción de antes de la crisis. In this sense, this really is a long depression following the Great Recession. In the 1980-82 slump, which was the last large one that capitalism had, the loss of potential GDP was just 8%. Already we are at 20% and we are still not finished. Sin duda esto merita que se conozca esta crisis como la gran recesión, y de hecho es la caída más brutal del PIB dado por una recesión desde la Gran Depresión de los años 30. Entonces, durante la Gran Depresión la producción potencial de la economía cayó durante la recesión. Oh no, in the 1980-82, 8%. And now 20%. Perdón, comparado no a la Gran Depresión, sino a la crisis de principio de los 80, que yo llamo la depresión larga. Entonces cayó hasta la producción potencial de la economía cayó hasta un 8%, y sin embargo en esta ocasión hemos visto que la producción potencial ha caído hasta un 20%. Why is this? There are two reasons. One, if capitalism depends on getting its profits up, it needs to raise the rate of profit. The rate of profit in the major economies is still lower than it was in 2007. That is despite unemployment of 25% in Southern Europe, unemployment of 12% across Europe, unemployment of 8 to 10% in the US and elsewhere. Despite this huge reduction in employment costs, despite the bankruptcies of many old companies, still the profitability is not sufficiently high. That's the first reason. ¿Por qué se ha producido esta caída tan brutal del PIB? ¿Por qué ha durado tanto este agujero tan grande en el PIB a pesar del inicio de la recuperación? Porque a pesar de las tasas de desempleo tan enormes en distintos países, no se ha recuperado la economía, y la razón principal hay que buscarla porque no ha sido la tasa de ganancia, la tasa de beneficio del capital no ha sido capaz de recuperarse a los niveles anteriores a la crisis, a pesar de esta caída del empleo y del PIB. The second reason is the huge amount of debt that has been built up by the capitalists to create the boom before the Great Recession. Private debt, all that mortgage debt, household debt, all the corporate debt in many countries, particularly in Southern Europe, and now all the government debt. All this is a burden upon the ability of the capitalist economy to grow again. It needs to get its profitability up. It needs to slash the debt right back. It needs to reduce the wages and workers' living standards as much as possible in order to create a new profitability and boom. And at the moment it is finding it too difficult to do that, to recover to the old levels. La primera razón que explico antes es por la que la recuperación no ha sido más fuerte en términos de crecimiento del PIB, es porque no se ha recuperado la tasa de ganancia del capital, la tasa de beneficio. La segunda razón es por el enorme monto de deuda acumulada que se ha arrastrado desde la crisis. Me refiero a deuda privada, deuda pública, deuda de hogares, deuda de empresas, que lastra el crecimiento, que se ha convertido en un enorme lastre al crecimiento y las posibilidades de recuperación, de una recuperación significativa tras la crisis. Let us take the example of Spain. Pongamos como ejemplo España. We have an unemployment rate in Spain at 27%, the first time since records began. Tenemos una tasa de paro del 27%, desde la primera vez, el nivel más alto desde que empezaron a tomarse esta medida. There are 6 million Spaniards without work in a population of 47 million, and many of those are children who do not work, or me, who never works. Hay una población de desempleados de 6 millones de personas, de una población total de 26 millones. 6 out of 47 million. Una población de una fuerza de trabajo total de 26 millones, y incluido muchos jóvenes, muchos niños que tampoco encuentran trabajo. Y last was including yourself. Never mind. The youth unemployment
those aged between 15 and 24 years, 55% in Spain have no work. Sí, el paro juvenil es, como sabéis, elevadísimo también, 54% de tasa de paro juvenil entre Only the personas Greeks españolas. have a higher youth unemployment rate. Solo en Grecia existe una tasa de desempleo juvenil más alta que la de España. The present Spanish government admits that the unemployment rate will stay above 25% until at least 2016. The IMF says, no, 2080. El gobierno español dice que la tasa de desempleo se mantendrá en el 25% por lo menos hasta el 2016, mientras que el FMI dice que no, que la tasa de desempleo continuará a esos niveles al menos hasta el 2018 como mínimo. This unemployment rate would be even higher if it wasn't for the fact that now there is a net emigration from Spain of 250,000 people every year to Germany, to other places where there is a possibility of work. If they had stayed here, the unemployment would be even higher. Esta tasa de desempleo seguiría incluso más elevada de lo que es si no hubiese un éxodo masivo todos los años de gente de España que emigra para buscar trabajo en otros países, Alemania y otros países de Europa. At the end of last year, wages for those still in work were falling at the rate of 14% a year. The cause of this Spanish crisis is the same as the cause of the crisis elsewhere. It is a product of two things. Las razones de esta crisis en España son las mismas que las razones que explican la crisis en otros países. Se explican por dos factores fundamentales. First, the huge speculation and credit boom of the Spanish capitalists and banks into the property market, into the housing market, rather than into the real economy. Primero, la enorme especulación, la enorme burbuja especulativa inmobiliaria y de deuda en España, que los capitalistas, en vez de invertir en actividades productivas, invertían en actividades especulativas y en acumular deuda. And secondly, the total failure of the Spanish capitalist economy, even in the real sectors, to grow and maintain a sufficiently high rate of profit to invest. The rate of profit in Spain has dropped from the late 1980s from 27% down to 19%, the rate of profit. So that's something like a third. The profitability of Spanish capitalism has fallen by a third before this crisis began. La rentabilidad del capital en actividades reales en la economía española ha caído al menos en un tercio desde que empezó, desde antes de empezar la crisis. Y esta es otra de las razones fundamentales por las que, la segunda razón fundamental por la que España se precipitó en la crisis, la incapacidad de los capitalistas de conseguir aumentar la tasa de ganancia del capital en el sector productivo de la economía. This must be turned around if Spanish capitalism is to work and boom again. Esta caída de la tasa de ganancia, los capitalistas tienen que darle la vuelta a esta tendencia de la tasa de ganancia caer si quieren que la crisis finalmente se recupere y la economía salga de la recesión. The Spanish capitalists require a Spanish inquisition on the Spanish people. Los capitalistas españoles necesitan de una inquisición española sobre los hombros de la población española. They must keep labor costs right down. Necesitan reducir los costes laborales o mantenerlos bajos. They must close down all the debt-ridden banks and other companies that block the ability to renew capitalist production. Tienen que cerrar todos los bancos y empresas que han acumulado montos de deuda insostenible para así poder recuperar, hacer aumentar de nuevo la rentabilidad del capital. So, the majority of the capitalist strategists in Spain wish to continue with the policy of austerity, but with more enthusiasm. Así que la mayor parte de los estrategas capitalistas españoles quieren continuar con las políticas de austeridad, pero todavía con más entusiasmo que antes. Minority of the capitalist strategists say this is dangerous, it will cause a social protest. Una minoría de los estrategas capitalistas advierten de que esto puede ser peligroso porque podría provocar un aumento de la protesta social. The majority say you cannot be weak, it is the only way capitalism can go forward in Spain. La mayoría de estrategas responde, no podemos ser débil, esta es la única vía para conseguir que se recupere el capitalismo español.
Either way, unless the capitalist system in Spain no longer carries on, we must continue, the capitalists say, with a policy of inquisition to keep labour costs down, raise the amount of profit, increase the profitability of Spanish capitalism, and then, and only then, will capitalists begin to invest and have a new boom. Sí, el sector mayoritario de estrategas dicen que la única forma de que el capitalismo español salga de su atolladero de la crisis es reducir los costes salariales, destruir capital, para así permitir que aumente de nuevo la tasa de rentabilidad del capital, la tasa de beneficio del capital, y con esto que se recupere de nuevo la inversión. What the Great Recession and the Long Depression after have shown is a complete vindication of the view of socialists that a capitalist system production cannot provide the needs, even in an advanced economy like Spain, of all the people at a reasonable level. If the technology is there, the people are there, but the mode of production makes that impossible. And until that is changed, these booms and slumps will continue. And this long depression has many more years to go. Lo que ha demostrado la crisis es que el sistema capitalista no puede hacer funcionar la economía, no puede conseguir funcionar la economía en favor de los intereses de la mayoría de la población española, en favor de las mayorías sociales. Y que esta crisis continúe. La única forma que tienen los capitalistas de salir de esta crisis es simplemente aumentando la penuria social y profundizando en la austeridad y en los recortes salariales. Thank you, Alvaro. Thank you. Muchas gracias. Bien, tenemos ahora un tiempo para poder formular preguntas. El único requisito que os pido es que, de cara a que sea posible hacer una traducción fácil, hagáis preguntas concisas y cortas, a ser posible. Entonces, quien quiera puede levantar la mano y preguntar ahora que podemos hacerlo. Por allí hay alguien. Sí, también si hay por ahí otro micrófono para facilitar las preguntas. ¿No? No. Pues viva voz, si os acerque aquí. Bueno, si el capitalismo quiere salir de esta crisis a costa de precarizar al máximo las condiciones de la población, entonces, ¿quién les comprará los productos, sean materiales o inmateriales, en forma de servicios que produzcan, si está completamente depauperada la población, aparte de exportarlo? Con lo que se une a la tendencia de todos los países a basar su recuperación y su economía en la exportación. Si todos exportan, ¿quién importa y quién compra? Sí, Daniel. Me gustaría, si por favor puede dar su opinión sobre la idea que está trasladando mucho aquí el gobierno de la derecha, de que con las medidas que se han tomado ya es suficiente, se han sentado las bases
para salir de la crisis, que ha aumentado la competitividad del capitalismo español, se están favoreciendo las exportaciones, el turismo está yendo bien, que ya se han sentado las bases para salir, en definitiva. Si puede dar su opinión sobre esa idea. A mí me gustaría formular una pregunta a Michael. En clave de recuperación de la tasa de beneficio hasta el punto del punto de 2007, hay dos maneras, y una que le están apostando fundamentalmente el capital, que es aumentar la tasa de explotación. Me gustaría que nos dimensionase, si ha hecho algún cálculo al respecto, sobre hasta qué punto tendría que aumentar la tasa de explotación y cómo se traduciría esto en recortes salariales y recortes de salarios indirectos, para hacernos una idea de hasta dónde quiere aumentar la tasa de explotación para recuperar la tasa de rentabilidad del capital. Yep. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle muy escuetamente cuál serían, en su opinión, las consecuencias de que el Estado español, por ejemplo, después de proceder a la auditoría de la deuda, y suponiendo que se calificara de odiosa e ilegítima y se negara a pagar esa deuda externa que ahora en este momento tenemos y que es agobiante, ¿cuáles creen que serían, en su opinión, las consecuencias de esta negativa del Estado español a pagar la deuda odiosa e ilegítima? Y luego otra cosa que le quería preguntar también es cuál serían, en su opinión, las consecuencias del abandono del euro por parte del Estado español. Si cree que serían unos resultados tan catastróficos como algunas personas muy alarmistas nos están planteando, o si podríamos sobrellevar este proceso de recuperación de nuestra soberanía monetaria de una forma progresiva y con condiciones aceptables. Vamos a ver. En el momento en que estalló la crisis, no solamente los teóricos y los economistas se desconcertaron, sino también las élites dirigentes. Es el momento entre gente como Sarkozy, habla de que hace falta volver a un capitalismo ético, etcétera, pero yo creo que las clases dirigentes rápidamente pasan a la ofensiva, no autocriticándose de los desastres del pasado, sino dándole una vuelta de tuerca a la política anterior. Es decir, que si antes teníamos taza, ahora taza y media. Pero a esta situación, en la cual hemos visto que conforme se profundiza la crisis, ellos van encima, pasando más por la rueda, es el desconcierto que tiene la izquierda. Es decir, lo que me preocupa a mí no es cómo respondemos solo desde un punto de vista defensivo de lo que nos viene encima, sino cómo salir de esta crisis con otro paradigma. Es decir, no solamente salvando los muebles, sino con otro proyecto de sociedad. Entonces, a mí lo que más me preocupa es la falta de respuestas, tanto teóricas, intelectuales como políticas, por parte de la izquierda y los movimientos sociales. Yo creo que eso es lo más problemático que tenemos en estos momentos.
Solo una pregunta un poco rápido, uniendo dos cosas, una que ha dicho Daniel y otra que ha dicho el último compañero. Cuando ha comentado Daniel cuál es el índice de explotación o cómo podemos valorar la explotación o hasta dónde pueden llegar, también si tenéis valorado a cuánto puede ascender, digamos, la explotación femenina, dado que todavía es una explotación menos evidente, más tapada, porque el modelo de sociedad efectivamente está cambiando y va a cambiar mucho más. El primer modelo que va a cambiar es que en la crisis de cuidados todas las mujeres que están incorporadas al mercado laboral desaparecen de un mercado laboral para convertirse en un mercado perdido, desaparecido, bajo tierra, y eso normalmente lo que me da miedo es que los economistas nunca lo estudiáis en el índice de explotación, porque pasa a ser una explotación doméstica y entonces desaparece del mapa. Entonces yo quiero saber si de alguna manera hay estudios que nos puedan servir a todas las mujeres en este cambio de programa que se nos presenta, este cambio de imagen, cambio de sociedad y volumen de explotación tapado que nos está afectando y que va a afectar de forma salvaje precisamente a la población femenina, ¿no? Aprovechando este momento, ruego a las personas que están junto al bar que reduzcan el volumen de su voz, porque parece que hay gente que está siendo molestada porque están hablando muy alto. Por favor, las personas junto al bar que reduzcan el volumen de la voz. O que se vayan Muchas gracias. a otro sitio. Yo quería hacer una pregunta muy cortita. Sabemos que la anterior Gran Depresión, la del 29, se saldó con la Guerra Mundial, que supuso la destrucción de una enorme cantidad, en primer lugar de mano de obra y en segundo lugar de bienes materiales, lo que hizo posible pues los llamados 30 años de oro, ¿no? Gracias al Plan Marshall y tal. Y entonces, ahora es muy difícil que haya una guerra mundial porque están las armas atómicas y, no sé si los capitalistas tienen un plan para subirse en una nave espacial y marcharse, pero si no es así, ¿cómo lo van a resolver? Cerramos el ciclo de preguntas, porque si no, no dará tiempo a las respuestas. Muchas gracias. Many questions, it will be difficult to answer them properly. The first comrade says, how will Spanish capitalism recover? Who is going to buy the products of the goods if workers are unemployed and their wages are cut? I would answer this by taking it like a film projection. How did the recession start? It started, I argue, because the profitability of capital fell, then the profits fell, so capital stopped investing. When they stopped investing, the weakest capitalists went bust because they couldn't have any profit at all and they had made losses, so that jobs fell there, investing stopped, workers lost their jobs, wages went down, result, nobody was buying any goods, slump. Think of it as now the film reversed. So now, profitability gets to a certain point where it is high enough, profits rise, investment starts, capitalists invest, they employ more workers have more money, results, they spend more, then the boom starts again, capitalism grows. It's a boom and it's a slump. It's like a film projection being reversed all the time, going back and then forward and then back. Sí, sobre la pregunta acerca de quién va a comprar los productos de los capitalistas, dónde va a salir la demanda para comprar los productos si se profundiza continuamente en los recortes salariales y en la austeridad, a esa pregunta yo diría que habría que pensar primero en el proceso que llevó, en la secuencia, como si fuese una secuencia de película, ¿no?, que llevó a la crisis, ¿no?, en el que lo primero que sucedió fue la caída de la tasa de ganancia de invertir, del capital, que produjo un desincentivó la inversión y produjo una caída de la inversión real. Esta caída de inversión real
produjo un aumento del desempleo. Al invertir menos los capitalistas necesitaban menos trabajadores, o a reducir la inversión despedían a trabajadores, y esta caída del empleo produjo a su vez una reducción en la demanda de productos de consumo, ¿no? Entonces yo, la secuencia que llevaría a recuperación de la crisis sería esta misma secuencia, pero a la inversa, ¿no? Sería primero, los capitalistas tendrían que intentar aumentar de nuevo la tasa de rentabilidad sobre la inversión, sobre el capital. Una vez que eso se recupera, empezarán a aumentar la inversión de nuevo. Cuando aumente la inversión, se empezará a contratar a más gente, aumentará el empleo, y conforme aumente el empleo, aumentará también el consumo y el poder de demanda para comprar los productos que producen los capitalistas. Entonces yo explicaría esta paradoja de cómo se va a salir de la crisis si se recorta cada vez más el poder de consumo, con esta secuencia, como explicación. The other question was, how much further down must wages go, in order to get the rate of exploitation up high enough for Spanish capitalism and world capitalism to invest again? Investment in all these countries is very low. The United States is growing at just over 1% a year in output, but its investment is still 15% below the level before the crisis. In the United Kingdom, it is 20% below. In Spain, it is 40% below. So the investment is still nowhere near taking off. La otra pregunta de cuánto más habrá que reducir los salarios de los trabajadores para permitir que se recupere la tasa de explotación y la tasa de ganancia del capital, eso respondería que a pesar de la caída tan brutal que se ha producido ya de los salarios, por ejemplo, en Estados Unidos el nivel de inversión continúa siendo, a pesar de esta caída de los salarios, un 14% inferior a lo que era antes de la crisis. En el caso de Inglaterra, de Gran Bretaña, es un 20% y 15-20% inferior todavía antes de la crisis, y en el caso de España el nivel de inversión es un 40% inferior todavía de los niveles, comparado a los niveles anteriores a la crisis. Esto a pesar de la caída tan brutal que hemos visto de los salarios. In the case of Spain, the IMF presented a report this summer, and they said, before the capitalists feel confident about investing, we need to cut Spanish wages by another 10%. El FMI acaba de presentar un informe sobre España este verano en el que dice que antes de que los capitalistas recuperen la confianza en invertir, los salarios, hay que recortar los salarios de los trabajadores al menos por 10%. Por un 10% más todavía. So the rate of surplus value, according to the IMF, is still not high enough for capitalism to restart. Con lo cual, lo que quiero decir con esto, it was the European Commission, not IMF. Is it? Era la Comisión Europea. He knows better than me. European Commission. Con lo cual, a pesar de todos estos recortes salariales, como podéis ver, el nivel de inversión está muy lejos todavía de recuperar los niveles antes de la crisis, a pesar de esta gran austeridad que hemos visto. Yes, the European Commission is tougher. But also, as one comrade said, it's not just the wages. For these working in industry and the offices, in the shops, it also is the social wage that has to be cut. The wages of services, of benefits, of pensions, necessary for people to live, and also provide and care for people who cannot look after themselves. This must also be slashed. People must pay more before profitability is sufficiently high. Pero de acuerdo a la lógica del capital de hacer todo lo necesario para aumentar la rentabilidad del capital, no solo hay que reducir los salarios de los trabajadores que tienen un empleo en el mercado de trabajo, sino también hay que reducir todos lo que se llama denominados salarios sociales, ¿no? los ingresos de todos aquellos que reciben una prestación social, o de aquellos que trabajan en el sector de servicios sociales y haciendo prestaciones sociales. Este gasto tiene también que ser reducido drásticamente antes de que el capital pueda recuperar su tasa de ganancia. Could the Spanish government, the Greek government, the Portuguese government, the Irish government, the British government get capitalism going by refusing to pay the debt that they owe to their banks?
could the capitalist companies refuse to pay the debt that they owe to their banks, and that way they will be clear of huge costs and the economy could go forward. Could that be a program? Do not pay the debt. Not just the foreign debt, but all the debt. Podría la alternativa que ha anunciado un compañero de negarse a pagar la deuda, tanto la pública como la deuda a los bancos, la deuda de los bancos, etcétera, ser una alternativa programática para salir de la crisis? What do we expert economists say? ¿Qué es lo que decimos los economistas expertos? If you don't pay the debt, the banks will go bust and we will be back in the crisis we were in 2009. Si no pagamos la deuda, los bancos se arruinarán, entrarán en quiebra y volveremos a la situación peor de la crisis. If we don't pay the foreign debt, the German banks will be bust. Si no pagamos la deuda externa, serán los bancos alemanes los que quiebren. If we don't pay our own domestic debt, the Spanish banks will Si no pagamos la deuda doméstica, serán los bancos españoles los que quiebren. So we can do nothing. Con lo cual no hay nada que podamos hacer. Owned social system to produce money, credit at a reasonable rate for investment to take the economy forward that is not in the private sector, not a capitalist investment, but a government investment. La alternativa sería tomar el control de los bancos, un control social de los bancos y el sistema financiero y ponerlo al servicio de conceder préstamos que no están dirigidos a producir una ganancia, una rentabilidad comercial, sino a las necesidades reales de la población, las necesidades sociales y no puramente persiguiendo la rentabilidad comercial. We might even stop the banks paying themselves big money for the chief executive. Podríamos incluso prohibir que se pagasen salarios exorbitantes a los ejecutivos los altos ejecutivos de la banca. We might stop the banks speculating in bonds and assets in American mortgage companies. Podríamos parar que los bancos continúen especulando con deuda hipotecaria americana. We might ask the banks, or make the banks, provide cheap loans to construction companies to build and provide jobs. Podríamos hacer que los bancos concedan créditos baratos a las empresas de constructoras para crear empleo. In other words, the banks become part of social investment. De modo que los bancos se convierten en facilitadores de la inversión social. But we expert economists say no. Pero nosotros, economistas expertos, decimos no a esto. Because then, what has happened to the market economy? Porque ¿qué le sucedería entonces a la economía de mercado? And there is only the market economy. There is nothing else. Y lo único que existe, por supuesto, es la economía de mercado. It is the most efficient way of organizing human beings in an economic way. El mercado es la forma más eficiente de organizar a los seres humanos. So not paying the debt is not enough as a demand, because it means you have to go to the next stage. You cannot stop, not pay the debt, and problem is solved. No. We expert economists up here know that's not the answer. You can then choose. De modo que negarse a pagar la deuda no sería suficiente, porque entonces tendrías que seguir, a esa medida tendrían que seguir estos otros pasos que he enumerado. Y nosotros, expertos en economías, decimos que no, que eso no sería razonable o posible, seguir con esa secuencia lógica de políticas. Should Spain leave the euro, nothing more to do with the European Commission, which says 10% cut in wages. ¿Debería España abandonar el euro, no tener nada más que ver con la Comisión Europea que pide recortes del 10% en los salarios? What does leaving the euro mean? ¿Qué significa abandonar el euro? It means that we have the peseta. The peseta has now got to be cheaper so that we can defeat the goods from Germany and other countries in the world and within Europe. Significaría que tenemos que volver a la peseta y que la peseta se tendría que devaluar para que los productos españoles pudiesen competir con los productos extranjeros alemanes y de otros países. Unfortunately, Spanish companies have borrowed a lot of money in euros. Por desgracia, las empresas españolas se han endeudado, han acumulado grandes cantidades de deuda denominadas en euros. To pay those with cheaper peseta means more costs for Spanish companies.
tratar de pagar esas deudas acumuladas en euros con ingresos denominados en pesetas, una peseta devaluada, significa mayores costes. So Spanish capitalist companies gain by having a cheaper currency to export, but they lose by having more costs on their debt. Con lo cual, lo que podrían ganar las empresas españolas pudiendo competir más con una peseta devaluada, lo perderían por el lado de su capacidad de pagar, de hacer frente a sus pagos de deuda, que sería denominada en euros. Okay, we leave the euro, we have a cheaper peseta, and we don't pay our debt to the Germans. Vale, entonces abandonamos el euro, devaluamos la peseta y nos negamos a pagar la deuda en euros y punto. Spanish capitalist companies are free. Las empresas, los capitalistas españoles, las empresas españolas son libres. Spanish capitalism is free. El capitalismo español es libre. It can grow. Puede crecer. Wait a moment. Espera un Does momento. that mean that trade with the rest of Europe has ended? ¿Significa esto que no se va a comerciar más con el resto de Europa? Does that mean that German capitalism will do nothing? ¿Significa esto que el capitalismo alemán no hará nada, no responderá de ninguna manera? The struggle continues. La lucha continúa. Between the capitalists, it is not solved one way or the other by leaving the euro. La lucha entre capitalistas continuaría igual, no se resolvería esta lucha abandonando el euro. As a socialist, from the point of view of Labour, Como socialista, desde el punto de vista, tomando el punto de vista the del question trabajo, of leaving the euro or not leaving the euro is a question of what is the benefit to Labour, not as the benefit to Spanish capitalism. la pregunta de si hay que abandonar el euro o no, hay que responderla desde el punto de vista de qué opción sería más beneficiosa para los intereses del trabajo y no para los intereses del capitalista. Este sería el punto de vista que habría que adoptar para responder a la pregunta si hay que abandonar el euro o no. As an expert economist, Como un economista experto, I think it's 50-50 which is benefit for Spanish capitalism if they go out of the euro. pienso que hay un 50% de beneficio posible para los capitalistas de abandonar el euro. From the point of view of Labour, it means more costs for your goods because you import them. It will mean capitalist companies, if they continue to pay their debts, will charge more, but prices will be up. Wages may rise, but prices will rise even more, so real wages will still fall. So if we stay in the euro, Spain, we have austerity, we have cuts in wages, we have unemployment. If we leave the euro, we have lower wages and inflation. For me, from the point of view of Labour, I don't see much advantage one way or the other. Pero desde el punto de vista de los intereses del trabajo, no veo grandes ventajas abandonar el euro comparado a la situación de las políticas de austeridad, dado que si abandonando el euro desde el punto de vista del trabajo los salarios reales caerían, aumentaría la inflación, aumentarían los precios de los productos de consumo porque las importaciones se encarecerían con la devaluación de la peseta y aumentarían también los costes de las empresas que repercutiría negativamente en el empleo. The other problem is, what happens if other countries in the euro think that's a good idea and they leave too? Then everybody is competing with lower and lower currencies against each other. The capitalists are engaged in a struggle for the cheapest currency. ¿Y qué pasa si otros países también tienen la misma idea y deciden también abandonar el euro como España? Entonces, ¿cuál sería la situación? Tendrías distintos países que han abandonado el euro y están devaluando competitivamente sus monedas, compitiendo la una con la otra, a ver quién consigue devaluar más su moneda para ganar en competitividad frente a los otros países. The European institution is an instrument of capital. This is true. But then, so is the Spanish state an instrument of capital. Las instituciones europeas son un instrumento, es cierto que las instituciones europeas son un instrumento del capitalismo, pero es verdad también que el Estado español también es un instrumento del capitalismo. The solution is not which capital you want to support, but to get rid of capital from the point of view of Labour. La solución no es preguntarse qué capitalismo es el que quieres apoyar, el del Estado español o el del marco de las instituciones europeas, sino la opción real es la de abandonar, la alternativa real es la de abandonar el capitalismo por completo. Yeah. Can we come out of this crisis? Somebody asks.
Alguien ha preguntado, ¿podemos salir de esta crisis? The Great Depression of the 1930s ended with a world war. That is not going to happen again. What about this time? La Gran Depresión de los años 30 terminó con la Segunda Guerra Mundial. No es probable que tengamos otra guerra mundial de ese tipo. Entonces, ¿cómo vamos a salir esta vez de la crisis? Well, there is no permanent crisis, Marx said. Marx dijo que no había ninguna crisis permanente. If the workers do not change the capitalist mode of production and replace it with a mode of production based on common wealth, si los trabajadores no cambian el sistema capitalista y lo sustituyen por un sistema de bienes comunes, then capitalism will survive in some way. Entonces el capitalismo conseguirá sobrevivir de una manera u otra. Does that mean it will stay bad, low forever? ¿Quiere decir esto que sobrevivirá así, pero se mantendrá en una situación de estancamiento a nivel bajo durante mucho tiempo? I do not think so. If we are prepared, we workers, we on the side of labour, to take more and more, eventually there will be sufficient profitability for capitalists to start to rise again and have a new boom. No lo creo. Si pasa suficientemente tiempo y las condiciones del trabajo empeoran lo suficiente y los salarios caen lo suficiente, se sembrarán poco a poco las condiciones de una nueva recuperación capitalista porque se conseguirá recuperar la tasa de ganancia y con ello salir de la crisis. It could take a long time. There was a Great Depression before the one we call the 1930s. The first Great Depression that economists talked about was the Great Depression between 1873 and 1893 in the United Kingdom and the United States, the two big capitalist economies of the time. Puede que esto lleve mucho tiempo, este periodo largo de estancamiento del capitalismo antes de que se salga de la crisis. Antes de la Gran Depresión hubo otra crisis que duró un tiempo larguísimo, desde 1873 a 1993, y afectó a Gran Bretaña y las otras partes del mundo capitalista industrializado. That did not end in a war. It eventually ended in recovery of capitalism, and then a big boom and struggle between different capitalist powers over who would control the world, ending in the First World War, but 20 years later. Esa crisis no terminó directamente no se salió esa crisis directamente de la crisis del siglo XIX que he mencionado con una nueva guerra mundial. Es cierto que eventualmente estuvo la Primera Guerra Mundial en 1914, pero eso sucedió solo 20 años después de que el capitalismo por sí solo, sin necesidad de guerra, hubiese conseguido salir de esta crisis larguísima del siglo XIX, desde 1873 a 1893. This long depression will go on maybe longer to the end of the decade. Puede que esta gran recesión a la que estamos unless something happens, unless Labour can change that picture. Dure también muchísimo hasta finales de la década, a menos que los trabajadores hagan algo para cambiar la situación. It is a lost generation for the youth. Para la juventud significa una generación perdida. When I was 21, we did not worry about a job. It was the golden age of capitalism when there was nearly full employment. Cuando yo tenía 21 años no nos preocupábamos por cuestiones de caer en el paro, no. Era la edad de oro del capitalismo y donde se vivía con pleno empleo. That of course changed very quickly during the 70s and 80s. Por supuesto, eso cambió rápidamente en los años 70 y 80. Like the 1880s, the 1890s, the 1930s. This is the period we are in. It will come to an end. But it will come to an end either on a capitalist basis with a new boom after a very long period of inquisition for the people of Spain and elsewhere, or Labour will change the picture for a new mode of production. Para la juventud ahora está en una generación perdida, está en una situación de encontrarse con una nueva generación perdida. Estamos en una situación de depresión prolongada, parecida a la que hubo entre el 1873 y 1893, y si pasa el tiempo y no se hace nada, es cierto que el capitalismo finalmente conseguirá salir de esta crisis por sí solo, como hizo ya en el siglo XIX, pero a menos que se salga de la crisis con otro paradigma distinto, si sean los trabajadores los que consiguen imponer una salida de la crisis distinta de la cual le quiere imponer el capitalismo. That is the task before us. Y esa es la tarea que tenemos enfrente nuestra.